Hoy pues me toca contribuir con una enseñanza que dentro de lo establecido ha sido identificada como la practicidad del Evangelio de Cristo. Esta es la temática que ocupo en esta hora. Las varias intervenciones que tendré no serán temas que aborden solamente el concepto teórico de lo que ya conocemos o necesitamos conocer, sino que el enfoque en lo que tengo como responsabilidad estará colocado en función de poder llevar a la aplicación práctica aquello que hemos recibido por medio de la palabra de gracia. Diga conmigo, es del qué al cómo. Algo que considero que está haciendo mucha falta en la vida de la iglesia de Cristo. Así que quisiera, por favor, si es tan amable, que me acompañe en el texto base que he de usar en esta hora. Y esto se encuentra en Efesios capítulo 3 del 1 al 5 y dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio preexistente, misterio que en otras generaciones se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero no se dio a conocer a ellos como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, y esa gracia está determinada a administrar lo que es este misterio. Misterio que estuvo oculto en Dios hasta el día en que el plan y propósito eterno fue consumado. Es mi responsabilidad hablar de la practicidad del Evangelio de Cristo. Y tomo este texto base de lo que declara el apóstol Pablo, entendiendo que el objetivo principal de esta epístola a la comunidad de Éfeso no consistía en el ruido de hacer correcciones a temas domésticos de comportamientos, conductas, pecados, inexactitud e imprecisión, como aparecen en otras de las epístolas anteriores, como la comunidad a los Corintios o otras en la que Pablo le tocó corregir deficiencias de conducta. Aquí la corona de las epístolas de Efesios busca como objetivo principal dar a conocer lo que ya tenemos en Cristo. Diga conmigo, lo que ya yo tengo. Y no solo en buscar lo que me hace falta, sino conocer lo que ya tengo en Cristo. Y lo segundo es cómo poder administrar correctamente lo que ya me ha sido otorgado en Cristo Jesús. Así que entonces Pablo parte desde el propósito eterno e identifica que hay un misterio preexistente. Un misterio acá no es algo tenebroso, como para muchos de nosotros la palabra misterio activa sentimientos. Desde que uno va creciendo le enseñan que donde hay un misterio tiene que haber miedo, pánico, preocupación. Así que esto no está ligado ni a algo tenebroso, ni a algo digamos que supersticioso, ni a algo que tenga que ver con algún tipo de sincretismo. El misterio es algo que todavía no ha sido develado, donde todavía no había sido revelado, y lo que no ha sido revelado tiene una condición. Es que lo que no es revelado y lo que es revelado
se diferencia porque a los revelados se les rodó el velo que lo ocultaba. Así que entonces este misterio existió por los siglos, fue oculto, no se dio a conocer en otro tiempo, mas ahora nosotros tenemos el privilegio de que nos ha sido dado a conocer, nos ha sido expresado el qué y el para qué este misterio se nos ha hecho accesible. ¿Por qué a nosotros y no a los que habitaron en otro tiempo? Diga conmigo, no es que soy más privilegiado. Lo que pasa es que usted y yo vivimos después de la cruz. Por lo tanto, en la obra consumada en la cruz, en la consumación del tiempo y el propósito eterno, todo se divide, aún la historia secular de la humanidad, en el antes y el después de Cristo. Y a usted y a mí nos tocó el glorioso privilegio de vivir después de la cruz, para que lo que sucedió en la cruz, la obra consumada, la expresión máxima del propósito eterno de Dios en Cristo, rompió con lo misterioso, para ahora revelar el misterio que fue escondido por las edades y los tiempos, para darnos a conocer el qué es el propósito de nuestra existencia, y que de ese propósito de nuestra existencia partiera la administración del propósito y el para qué Dios quiso darnos a conocer el misterio. Este misterio tiene una máxima expresión. Y la máxima expresión del misterio de Dios se llama Cristo. Y Cristo impartido como vida y naturaleza a nosotros no se debe de quedar solamente en el conocimiento retórico. No se debe de quedar limitado al saber cognitivo. No se debe de quedar como tema de predicación, como doctrina de instituto. Cristo tiene que ser comunicado como una función, vida y naturaleza que nos habita, para dar a conocer ese misterio por medio de la administración de la multiforme gracia de Dios que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Entonces el texto de Efesios apela a dos declaraciones. Si es de lo que toma nota, quiero que le escriba dos muy conocidas. La primera es la palabra oikos. Y la palabra oikos tiene que ver con la palabra hogar, residencia, lugar en donde alguien habita. Y el oikos es el lugar que se abastece con almacenes y despensas. Entonces marca una diferencia entre una casa que está vacía y un oikos, que es un hogar que está habitado. La casa puede existir, usted puede adquirir una casa, comprar una casa, pero esa casa jamás puede considerarse un oikos hasta que no esté habitada correctamente, esté abastecida y equipada. Por eso el concepto de oikos era un concepto sumamente importante en la cultura en que fue escrita esta palabra, porque está hablando de un lugar donde hay una habitación permanente. Está hablando de un lugar donde hay despensas con recursos para ser dispensados por quienes operan como los administradores. Así que oikos es hogar. De hogar se constituye la familia. En la familia hay provisión, en la familia hay recursos y en la familia hay herencia. Esto no se trata de nosotros, por lo tanto se trata de Cristo, y cuando habla de Cristo involucra generaciones. Escuche bien lo que le voy a decir. Si usted y yo alcanzamos el mal llamado éxito ministerial, que consiste en números,
en logros, en edificios, en fama, en prestigio, en título, en reputación, pero la generación que nace de nosotros y las generaciones que descienden de nosotros no dan continuidad a lo que usted y yo le llamamos ese éxito ministerial, seremos exitosamente fracasados, porque esto tiene que ser reproducido, tiene que ser gestionado, tiene que ser expandido, y Dios es un Dios de generaciones, pero todo comienza en el oikos. Entonces, en el oikos hay una realidad de un lugar que ha sido habitado, que está abastecido de recursos y que tiene un modelo orgánico que lo compone, que se llama familia. Pero allí hay herencia, y esta herencia tiene que ser administrada. Y la administración de ese recurso o de esa herencia, que Pablo en otro momento describe como inescrutable, algo que es tan amplio que la vida no nos da para poder conocer o rastrear en su totalidad, esa herencia tiene que ser administrada. Entonces se deriva la segunda palabra, oikonomia. Y la palabra oikonomia está relacionada con la palabra economía. Y la palabra economía es aquella que busca hacer una evaluación responsable entre el recurso que tengo, cómo lo estoy usando, cómo lo estoy implementando, cómo lo estoy desarrollando. Un economista es uno que busca el que haya un uso eficiente, correcto, eficaz, preciso de los recursos que se han otorgado. No es un mezquino, pero tampoco un derrochador. Es alguien que vela para que la ejecutoria del recurso sea expresado de la forma correcta. Esto es parte esencial en cuanto a lo que tiene que ver con la herencia, con la sostenibilidad en el tiempo, con la dispensación o administración del recurso que se nos ha confiado. Y esta realidad, entonces, desprendida de estas dos palabras, nos lleva a nosotros a hacernos algunas preguntas que tienen que ver con la temática que me ocupa en esta hora. Una correcta comprensión, que aquí vamos a necesitar hacer un ejercicio bilateral o de dos vías entre ustedes y nosotros. Usted se ha preguntado, en estos años en donde hemos conocido esta estación, donde hemos abrazado esta verdad presente, donde hemos sido expuestos a tanta palabra de gracia revelada, ¿cuánto usted y yo hemos recibido en el depósito de nuestro espíritu, en el entendimiento espiritual, en el conocimiento de la verdad y de la vida y naturaleza de Cristo como iglesia? Por un minuto deténgase conmigo y pregúntese cuánto hemos recibido. Si usted hace una evaluación presupuestaria de su cuenta de banco, usted puede ver en unos numeritos cuánto tiene, sea negro o rojos. Pero usted puede evaluar en presupuestos y en ejecutoria cuánto usted ha recibido y si esto compensa la realidad. Pero es un poquito difícil y más complicado poder detenernos y hacer una evaluación exhaustiva y correcta de cuánto hemos recibido en todos estos años. A mí me cuesta poder decir en palabras figuradas cómo describir con exactitud la cuantificación de lo que he recibido. ¿A cuántas escuelas usted ha asistido? ¿A cuántos dispensarios de gracia ha estado expuesto? ¿A cuántos procesos de formación hemos expuesto a nuestros liderazgos que nos acompañan como colaboradores y ejecutores de la visión eterna que se nos ha confiado en Cristo? Pero detrás de esa pregunta hay una intención. ¿Qué tanto estamos ejecutando o administrando de lo que nosotros hemos recibido? Si no logramos traducir correctamente a la realidad práctica de la vida todo el conocimiento que tenemos, el conocimiento sin acción en algún momento nos puede hacer daño.
Por eso tenemos personas que son revelaciones andantes, pero su vida no expresa la calidad de lo que han recibido. No hay una expresión de la naturaleza y mucho menos una correcta gestión operacional de aquello que tenemos en el entendimiento. ¿Qué me vale tener letras en la cabeza si el evangelio que estoy presentando no demanda una reproducción ni es atractivo a multiplicar en función de lo que estoy reflejando con mi estilo de vida? Así que entonces hablemos de lo que se llama la practicidad del evangelio de Jesucristo. Todo lo recibido en nuestra vida tiene que ser expresado. Y la expresión de la naturaleza que nos habita en Cristo es comunicada a través de dos realidades máximas. Una se llama por medio de la vida y segundo por medio de la función de la iglesia que tiene que ver con operación. Me voy a enfocar primeramente en la vida. Hay preguntas que debemos de hacernos. ¿Para qué usted y yo fuimos salvos? Sabe que hay una cantidad importante de personas que si usted la indaga y le pregunta si entienden la salvación que han recibido, la expresión de la vida zoe de Dios, de la naturaleza que nos ha sido dada para que trascienda a la vida presente y a la limitante del tiempo que nos ha tocado vivir en el contexto temporal. Hay muchas personas que creen que solo fueron salvos para ir al cielo un día y pasar la vida desperdiciándola aquí en la tierra. ¿De qué me vale ser salvo para irme un día al cielo si la vida que tengo la paso criticando? ¿De qué me vale ser salvo para ir un día al cielo si la vida que me ha sido comunicada no sirve para ayudar a otros a ser restaurados, a ser edificados y a ser injertados en el propósito eterno al que han sido llamados? Implica que yo fui salvo y usted también, con un fin en mente, pero con un propósito en desarrollo. Esta salvación que usted y yo recibimos fue dada de parte de Dios, pero tiene que ser expresada en el tiempo que me ha tocado vivir. Mientras llegue la hora que Él venga o yo sea llamado a estar en su presencia, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me otorgó? ¿Cómo estoy manejando y expresando la vida que me ha sido comunicada en Cristo Jesús? Y esa realidad la expresa la Escritura cuando dice que hemos sido llamados para andar y caminar en buenas obras. No para ser salvos por obra, sino porque ya fuimos salvos por gracia. Ahora lo expresamos por medio de buenas obras, pero no obras que usted y yo diseñamos para ver si logramos ganar algo, sino obras que Dios preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ella y expresemos la naturaleza que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Vida y lo segundo, función de la iglesia. Así que si usted es lo que toma nota, y espero que así sea, porque para eso es una escuela, esto se trata de dos realidades expresadas en 4 declaraciones. Escriba conmigo: vida y naturaleza. La vida y la naturaleza son inseparables. Y lo segundo, función y expresión. Cuando hablamos de vida y naturaleza es lo primero, y cuando hablamos de función y expresión es lo siguiente. Porque lo que yo soy es lo que gobierna lo que yo hago, y no lo que hago lo que soy. Por lo tanto, no puedo hacer correctamente si no he entendido qué es lo que soy y en quién es que lo soy. Lo que hago es el resultado de lo que soy. Y una vez comprendo la vida que me ha sido otorgada por gracia, la pregunta es: ¿cómo funciono y cómo comunico la vida que me ha sido impartida? El principio aquí es que todo lo que es encarnado
se le demanda la responsabilidad de que sea correctamente expresado. Por eso estamos siendo movidos de la individualidad a lo corporativo y de lo corporativo a lo corporeal. Y la palabra corporeal implica la expresión práctica de aquello que ya ha sido encarnado en mi vida en Cristo Jesús. ¿Cómo lo evidencio? En una palabra muy llana, ¿cómo lo testifico? ¿Cómo otros pueden interesarse por abrazar esta verdad y este evangelio tan hermoso, poderoso y contundente que es el evangelio de Cristo? ¿Cómo el mensaje se convierte en el mensajero? ¿Cómo puedo tener un estilo de vida que esté a la altura de aquello que profeso que trae transformación? Por eso esto es un asunto, diga conmigo, de administración. El misterio de Dios, el Padre y de Cristo consiste en el plan redentor que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que Pablo lo plantea diciendo: la causa que gobierna es doblar sus rodillas. Si es que habéis oído de la administración de la gracia, del misterio que estuvo oculto, pero nos ha sido confiado para ser administrado. Así que entonces hay pasajes que lo afirman. Colosenses 1:26 habla del misterio oculto desde los siglos y las edades, pero ahora manifestado a los santos. Efesios 1:9 habla de dar a conocer, gestión, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Romanos 16:25 habla de la confirmación, según el evangelio y la predicación de Jesucristo, de este misterio oculto desde los tiempos. Y Primera de Corintios 2:7 plantea en este orden que hablamos sabiduría, la sabiduría oculta desde los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Timoteo lo desempaca como un discípulo fiel reproductor de la vida del reino que aprendió de Pablo y dice: indiscutiblemente grande es este misterio. Consiste en que Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Por eso el misterio consistía en la redención, adquisición de la iglesia por medio de un cordero redentor e inmolado. Allí es donde fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, declara Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:19 habla del medio del rescate, la sangre preciosa. Primera de Pedro 1:20 habla de que esto no fue un plan reactivo, sino que Dios lo anticipó desde antes de la fundación del mundo para manifestarlo por amor a nosotros. Y esto Dios haría que se manifestara en carne para consumar su eterno propósito. Allí es donde vamos a comprender todo lo que tiene que ver con la doctrina de la unicidad, que enseña que Dios está en Cristo, Cristo está en Dios y Cristo habita en nosotros por medio de la vida del Espíritu. Ese Cristo que quiere darse a conocer, ese Cristo que quiere ser alcanzable, que quiere ser conocido por aquellos que no han sido participantes de la naturaleza divina como lo somos usted y yo. Y esa realidad entonces la iglesia la evidencia por medio de un principio que llamamos exacta representación. Esta exacta representación comenzó con Adán bajo la asignación de la imagen, semejanza y dominio dado por Dios en el libro de Génesis. Voy a reiterarlo. La exacta representación comienza con Adán, el primer hombre creado en la tierra, portador de la imagen, semejanza de Dios y la autoridad representativa del trono llamada dominio. Así como representante y embajador de los cielos, Adán fue asignado a esta gloriosa responsabilidad. Cuando aborta esta representación, esto es dado
entonces a resolver por medio del Hijo eterno. Continúa con Cristo, el preexistente, aquel Hijo eterno y máxima expresión del propósito eterno de Dios, quien vino a reconciliar lo que se había perdido y nos otorgó a nosotros la palabra de la reconciliación y el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe que quiero aquí abrir un paréntesis? Me llama mucho la atención de que en los círculos de fe nos pasamos tanto tiempo hablando de ministerios y describiendo ministerios, y se nos olvida que hay un ministerio accesible a todos los santos. Para ello usted no necesita años de estudio. Para ello no necesita ser separado para la tarea o la labor por un presbiterio local. Este ministerio se llama el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación consiste en que Dios, estando en Cristo y Cristo en nosotros, nos ha dado el equipamiento para reconciliar con el Padre todo lo que se había perdido. Esto involucra entendimiento, pero también aplicación de esa realidad de la vida que hemos recibido. Pero en el tiempo presente, esta realidad que comenzó en Adán, continúa en Cristo, es confiada a su iglesia, la cual somos nosotros, que lo encarnamos y expresamos siendo su exacta representación. Ahora yo quiero considerar o poner en su consideración algunos aspectos referentes a la iglesia. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Es la iglesia la localidad del edificio donde estamos, o aquella compuesta por aquellos redimidos que cumplen la tarea y el propósito de expresar la salvación que se nos ha confiado en Cristo y manifestar el eterno propósito de Dios a través de nuestra vida? Por eso la iglesia no es un algo, sino que es alguien. Por lo tanto, es la imagen visible y exacta representación del Cristo vivificado. Diga conmigo: la iglesia, ayúdeme con esta declaración, somos la imagen visible de un Cristo invisible y la exacta representación de un Cristo vivificado. Y cuando alguien quiera ver al Cristo, buscará al Cristo en la iglesia. Y cuando encuentre al Cristo, encontrará al Padre, y se cumplirá lo que Jesús dijo cuando dijo: quien quiera ver al Padre, míreme a mí. Pero quien me ha visto a mí, ya ha visto al Padre. No lo sustituyo, sino que lo represento. Y como lo represento, expreso la identidad y la naturaleza que me ha sido confiada. Él es la realidad corporativa de la imagen de Cristo. Por lo tanto, la iglesia es el cuerpo, lo corpo real, y esa realidad corporativa de la imagen de Cristo lo expresará en plenitud. ¿Cómo lo podemos expresar en plenitud? Si cuando usted mira a su lado o viene un domingo a una reunión, se da cuenta que estamos compuestos por personas con deficiencias de carácter, con problemas de estima, con situaciones por resolver. No somos la obra terminada en totalidad. Lo que sucedió en la cruz garantiza la perfección que nace desde la vida del Espíritu, pero somos santos en proceso de construcción. Así que ¿cómo yo expreso en plenitud a alguien si tengo deficiencias dentro de mi vida física y de mi conducta y de mi formación? Solo puedo expresarlo por medio de la vida del ser espiritual, porque todo parte desde la vida del ser espiritual. Por eso Dios ha venido hablándonos desde ayer en la noche. Hoy lo ha rectificado en la mañana. Esta vida no se comunica por imitación, sino por reproducción. Si usted busca los modelos terrenales, hallará deficiencia.
Si queremos parecernos a tal ministerio o a tal cosa, hallaremos entonces distorsión. Si vamos a buscar respuestas para un mundo en crisis dentro de un sistema humanista, quedaremos inconclusos y abortaremos la asignación y la tarea. Para poder reproducir esta vida, necesitamos la apelación del entendimiento del ser espiritual. Todo comienza por la vida del Espíritu y concluye por la vida del Espíritu. El Evangelio de Cristo no es almático, no es carnal, no es algo que se busca en algún diccionario o en algún lugar donde se adquiere información. El Evangelio de Cristo es la expresión de la vida que se nos ha comunicado para que podamos administrarla de la forma correcta. Primera de Corintios 15:49 declara lo siguiente: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por eso Pablo usa la mayoría de los versículos para la iglesia y usa modelos y metáforas de lo que tiene que ver con lo orgánico llamado familia. Porque la iglesia se convierte en la realidad corporativa que lo expresa para que los que son alcanzados por esta vida puedan ser llamados a salvación. Aquellos, me refiero, que viven sin esperanza, sin Dios en este mundo, tienen que oír y conocer una propuesta eterna de Dios para el hombre, y en esto consiste la vida de su reino expresada a través de la iglesia. Así que entonces la iglesia está llamada a anunciar a los perdidos que es posible poder ser parte de este reino. Por eso la iglesia es la única que tiene la autoridad para comunicar el misterio eterno de Dios en la tierra y anunciar a los principados y a las potestades la esperanza que nos ha sido otorgada y la verdad de esta salvación que es en Cristo Jesús. No hay gobierno, no hay Estado, no hay institución que pueda hacerlo. Se le confió el misterio a la iglesia y por eso la iglesia es un referente que no puede caer en decadencia ni en estados de imprecisión, porque si la iglesia no está operando en la localidad correctamente, no podemos tener una presentación del propósito eterno de Dios de la forma que éste demanda en aquello que ha sido otorgada. Por eso la iglesia es algo coyuntural que expresa en el tiempo lo que eternamente nos ha sido confiado. Y Pablo usa esta palabra para darle sentido a esta expresión y por eso ubica a la iglesia en una posición que es una posición innegociable. Y es la palabra en Cristo. Usted y yo somos la iglesia que geográficamente nos hemos reunido en Santiago, pero no somos determinados por la ciudad de Santiago ni por la nación donde estamos. Usted y yo estamos en Cristo. Y como usted y yo estamos en Cristo, somos los únicos que podemos estar geográficamente sentados aquí en esta hora, pero a la misma vez sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso usted y yo estamos en las ciudades y en las naciones geográficamente y estratégicamente ubicados, pero quiero hacerle un aclarándum que es preventivo. La economía de la nación donde usted está, la política de la nación donde usted está, los sistemas corrompidos de los lugares donde estamos no determinan la operación de lo que somos, porque usted y yo somos la iglesia de Cristo y esto se llama la ciudad dentro de la ciudad, la nación dentro de la nación y el pueblo dentro de los pueblos, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y presentar el testimonio de la vida de Cristo. No ignoro que tenemos crisis en la tierra, pero usted y yo vivimos por encima de eso. Así que en esta realidad, estar en Cristo implica que el primer pensamiento del Padre no fue los proyectos que usted y yo tenemos
dentro de lo que es la vida de la institución. El primer pensamiento del Padre consistió en la vida del Hijo. Por eso Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque por Él y para Él todo ha sido creado, y solo se puede sostener cuando estamos en Él. Pero esta iglesia de la cual somos nosotros es aquella que está responsabilizada no solamente de encarnar la vida del Hijo, sino de expresarla. Y aquí es donde el principio de lo corporeal nos lleva a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Expresar corporativamente la vida del Hijo a través de los tiempos, por medio del nuevo hombre, del ser espiritual, con una misión y una tarea clara. ¿Sabe cuál? Ser luz a las naciones y no esconder la luz que somos en Cristo. Y que como resultado esto produzca que esta vida en el ser espiritual, en el Hijo corporativo, se convierta en la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios en Cristo. En conclusión, la tarea principal de la iglesia es expresar la salvación que recibimos, para que la salvación que recibimos sea llevada a una forma alcanzable y otros puedan ser alcanzados por ella y ser reconciliados para con Dios en Cristo Jesús. Este es el aspecto espiritual. Ahora vamos a hablar de la parte socioespiritual de la iglesia. ¿Y a qué me refiero con la parte socioespiritual? A algo que quiero tocar en unos minutos. Pero ¿cómo esto se logra? ¿Cómo logramos ser esa luz? ¿Cómo logramos evidenciar el testimonio de lo que hemos recibido? Esta realidad no se logra por medio de imitación, sino de una correcta reproducción de la vida que se nos ha confiado. Y es que una de las tareas más trascendentes de todo ministerio consiste en la responsabilidad y satisfacción de transmitir por gracia a otros lo que por gracia hemos recibido. La forma en que podemos comunicarlo y transmitirlo de generación a generación habla de la eficacia de nuestra administración. Por eso Pablo instruyó a Timoteo de la siguiente manera, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, diciendo: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos y capaces también de enseñar a otros. Voy a repetirlo, lo que tú recibiste tienes que pasarlo. Pero a quienes tú lo pases tienen que tener dos características. Diga conmigo: fidelidad e idoneidad. Y para poder entonces entender estas dos características que debe de reunir un verdadero reproductor de la vida del reino, estas dos características constituyen, número uno, fidelidad, que sean fieles, y número dos, capacidad, que sean idóneo. Vamos, fidelidad y capacidad. De la fidelidad se desprende la responsabilidad administrativa. Por eso la Escritura dice que la idea de que los administradores existan tiene un punto específico, es que sean llamados fieles. La pregunta al texto entonces es: ¿qué tan fieles estamos siendo nosotros a lo que nos ha sido confiado? ¿Qué tanto cuidamos y guardamos esta verdad para que ella sea preservada en un estado de integridad? Son las plataformas de los lugares donde ministramos, aeropuertos, donde cualquier aeronave perdida aterriza. Son los lugares donde nosotros enseñamos la palabra, lugares que están continuamente operando en un estado de dualismo,
donde un día edificamos su eterno propósito y el otro estamos predicando para que la gente se sienta bien, contenta y bendecida, y no por fidelidad a lo que se nos ha sido confiado en Cristo. ¿Cómo es la consistencia de nuestra edificación? ¿Qué tanto se configura lo que yo digo con lo que yo vivo? ¿Cómo la gente puede ver un referente de Cristo en mi vida? ¿Podrá la gente ver a un Cristo manifestado en mi familia, en mi matrimonio? ¿Acaso es importante el cómo vivo al igual que lo que digo, que creo? Si no atendemos estas realidades, vamos a seguir teniendo grandes distorsiones. Una de ellas se suscita en el seno de lo que es el modelo de la familia. Un día, mi padre en la fe, estábamos sosteniendo una conversación y me dijo una palabra muy interesante. Me dijo: te quiero decir algo. Estoy feliz de lo que estoy viendo que está sucediendo contigo y con tu familia, porque tu ministerio jamás irá más lejos que tu familia. Voy a repetir esto, empezando por el matrimonio. Si tú procuras tener un ministerio exitoso y una familia fracasada, estás edificando totalmente en la dirección contraria a lo que dice el eterno propósito. Porque no podremos llevar más lejos la tarea de lo que se nos ha confiado ministerialmente hablando, de la gestión que podamos realizar en el Oikos, donde Dios nos ha puesto como administradores generacionales de la verdad que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Por eso la principal característica es fidelidad, la segunda idoneidad. Una tiene que ver con integridad en lo que me fue confiado y la otra capacidad para poder reproducirlo. Pero hay quienes tienen la exposición a la palabra correcta. Hay quienes han escuchado la doctrina correcta, pero lamentablemente reproducen una actitud y un espíritu incorrecto. Esto implica que lo que estamos practicando no tiene una secuencia a lo que estamos recibiendo. Por eso hay una declaración que dice que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Así que la vida de fe está ligada a una cultura. Esta cultura tiene modos de conducta, patrones, principios, protocolos. Por eso la misión que hemos recibido de parte de Dios no se limita a lo eventual ni circunstancial, sino que es procesual. Y por eso la vida apostólica es una que tiene que ser expresada continuamente por medio de un modelo a reproducir. Esa realidad planteada entonces habla de sucesión y continuidad de la identidad que se nos ha confiado en Cristo. Por eso la vida de la iglesia debe de ser examinada. También debe de ser medida en cuanto a su impacto en la sociedad. Asimismo como los pilares que se modelan, que expresan la cultura que se nos ha entregado. Cuando vemos lo que declara Efesios en su capítulo 4, versos 7 al 16, dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios según la medida del don de Cristo. Por eso dice: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En esta realidad entonces, esto implica que Cristo tiene que ser enseñado como la máxima expresión, aquel que gobierna el todo en todos y como el enfoque principal y propósito de nuestra vida. Esto fue lo que la iglesia del primer tiempo enseñó. Esa vida apostólica ligada a la identidad de la iglesia, al saber de sus orígenes, sus enseñanzas, su vida auténtica, cómo se trataban entre ellos, la cultura que practicaban, su comunión con Cristo Jesús. Todo esto conforma un compendio de realidades que debemos de revisar. Y esto entonces se va a expresar en algún momento hacia afuera como la misión y tarea que tenemos en este mundo. Allí es donde la sucesión y continuidad de la identidad apostólica procura preservar el carácter de la vida y naturaleza de Cristo que nos ha sido confiada.
Y esa realidad y esa vida que nos ha sido confiada se evidencia, según Efesios 4, de 3 maneras. Número 1, por medio de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina y por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Y la primera realidad que expresa la medición de esta vida es la estatura de la plenitud de Cristo, que se puede traducir la condición de la madurez espiritual que evidenciamos. La palabra declara que mientras un heredero es un niño, no se diferencia del esclavo, aunque sea señor de todo. Estará bajo tutores y cuidadores. Por eso la madurez nos hace confiables. Nos permite participación en la administración y ejecutoria de la herencia, porque nadie le entrega herencia a un niño inmaduro. Número 1, medida y estatura traducida como madurez. Lo segundo, dice que no debemos de ser llevados de un lado para el otro, engañados por cada viento de doctrina, por artimañas de error, sino tener perseverancia y persistencia en la verdad en la cual hemos creído y en la cual estamos vendidos a esta causa en Cristo Jesús. Hoy día hay una generación de creyentes con debilidad de carácter, que creen que decir no les va a afectar su salvación. Y todo lo que viene lo abrazan, y todo lo que escuchan lo tratan de recibir, y todo lo que ven lo aplauden sin indagar de dónde proviene, cuál es la fuente y cuál es la naturaleza que lo ha producido. Y número 3, hablando la verdad en amor. Diga conmigo, en amor. Llevamos siglos hiriendo más que sanando, descalificando más que restaurando. Se puede crecer en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, unidos y proveyendo por medio de cada articulación los nutrientes necesarios. Pero para hacer un trabajo efectivo hay un ingrediente que no nos puede faltar, y es la edificación y el hablar la verdad en amor. Si usted va a edificar a un santo y mucho más a un ministro que a veces son más sensibles que los mismos a los que pastorean, usted no puede decirle que todo lo que está haciendo es algo despectivo. Yo escucho la palabra basura muchas veces desde la plataforma. Oigo otros evidenciar como si tuvieran la exclusividad de la última revelación del desierto, y que los demás son nada, insignificativamente delante del orgullo ministerial que algunos evidencian. Le voy a dar una noticia: donde usted compró, siguen vendiendo. Y dice la Escritura: comprad sin dinero, y el que tenga sed, que venga a las aguas. Esto no es del que salió primero, ni el que va más rápido, ni el que vino antes de los otros. Esto no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. No se trata de una carrera de velocidad, sino de resistencia. No es empezar bien, es terminar de la forma correcta. Por favor, bajémosle algo a la arrogancia y al orgullo ministerial. Usted dirá: pastor, ¿y cómo llevo eso a la practicidad? Yo le voy a dar un secreto. Cuando yo manejo los domingos, camino a la congregación acá, me encuentro hermanos de otros ministerios. Paso por edificios que están recibiendo personas. Y cuando paso, la actitud que tengo cuando veo a otros que no se congregan donde yo pastoreo con un equipo de hombres y mujeres de Dios, revela la condición de mi corazón. Si usted pasa por un lugar y ve a los hermanos como diminutas hormigas porque no están al lado suyo, usted perdió de vista lo que es edificar con la verdad en amor. Si usted ve a otros como alguien insignificante porque no pertenece a lo que usted pertenece, no hemos entendido la vida del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, si yo no amo el cuerpo, no amo la cabeza. Porque son inseparables, indivisibles.
Así que la manera que expreso la verdad en amor será fundamental en la practicidad del Evangelio. ¿Cuántas divisiones innecesarias? Estamos más enfocados en asuntos de forma que de fondo. Hay cosas que ni nos condenan ni nos salvan, y yo he decidido no ofender mi vida con ellas. Si el otro decidió que la falda es más larga o más corta, eso no son mis problemas. Si el otro decidió que sencillamente las cosas se hacen de una forma diferente a como yo la hago, ese no es mi problema. Eso ni me salva ni me condena, pero la verdad debe de ser edificada en amor, y aunque usted no lo quiera, somos el cuerpo de Cristo y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, de la misma gracia y de la misma fuente. Cada quien rendirá cuentas con lo que está haciendo y que el Señor le entregó. Pero para ello necesitamos practicidad en la expresión. 2 puntos y concluyo. Juan capítulo 16, 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Esto fue Jesús. Pero hay un problemita, es que ahora no la podéis sobrellevar. ¿Por qué Jesús habrá dicho esta palabra? Podemos tener la verdad, pero hay que entender que hay muchas formas de decirla. La verdad siempre será la misma. Pero si hay algo que Dios tiene, es que Él le habla a la gente conforme a su edad. Si usted es un niño, no le va a hablar como un adulto. Si usted es un anciano, no le va a hablar como un joven. Por lo tanto, usted y yo debemos de aprender la dinámica de que hay cosas que no es que otros no la quieren, es que todavía no la entienden, y hay que tener paciencia con ellos, como la tuvieron con usted y conmigo. Por lo tanto, la vida orgánica tiene una memoria y una mente propia. Debemos de aprender a preservar por medio de la vida de Cristo en nuestras congregaciones todo lo que tiene que ver con la expresión de la unidad y todo aquello que hace que se vaya construyendo lo que la Biblia llama la unidad de la fe y la vida del Espíritu. Lo voy a desempacar esto que estoy diciendo. Que logremos transiciones responsables, que logremos caminar hacia el propósito cada vez más claro y preciso, pero que cada día tengamos menos pérdida de personas y de recursos por no ser entendidos y operar en la sabiduría, en la implementación de lo que nos ha sido confiado en Cristo Jesús. Si usted sale de este lugar y toma todo lo que se dice y llega ya atropellantemente a querer que otros hagan lo que usted recibió, usted en vez de crear una edificación va a crear una demolición destructiva. Entonces necesitamos paciencia y sabiduría para entender que no todos caminan a la misma velocidad. Y como no todos caminamos a la misma velocidad, al rápido Dios le pone un lento al lado para probarlo. Al lento le pone uno rápido para que sufra. Pero Dios está tratando con todos nosotros. Lo que usted le llevó 10 años, hay quienes lo captan en 1. Pero lo que usted le llevó 10, hay quienes le tomarán 20. Esto no implica que uno sea menos que el otro. Lo que está sucediendo es que somos santos en proceso de construcción. Y necesitamos entender que la vida de Cristo es capaz de completar el propósito que ha sido confiado para esta tarea de la edificación. Por eso el Señor nos está devolviendo a la vida del Espíritu, porque desde la plataforma del Espíritu todo esto es posible. Pero si esto nada más es imponiendo conocimiento, imponiendo reglas, imponiendo protocolos, y todo el que no esté en la visión que se vaya, porque esta es la palabra que yo he escuchado, y tú preguntas ¿y cuál es la visión? Y el que lo dice no sabe cuál es. Yo veo que Pablo nunca estuvo interesado en que siguieran su visión. Él habló de la visión eterna que le había sido confiada en Cristo Jesús. Nuestras visiones personales crean divisiones con el propósito eterno. La visión eterna de Cristo Jesús no atropella, no descalifica, no amputa miembros ni genera prótesis. La visión eterna de Cristo Jesús edifica una iglesia fuerte para cumplir el propósito y la tarea de su asignación.
Tengo que concluir, Dios mío. Me voy al último punto. El cómo vivir día a día la expresión de la vida que nos habita en Cristo Jesús. Escríbalo porque le voy a decir algo contundente, provocativo y que si lo ofende no es mi culpa, sino que es parte de lo que implica esta declaración que voy a hacer. El Evangelio, si puede escríbalo, implica y conlleva demostración. Por eso encontramos que cuando Jesús vino, a los judíos les hablaba por medio de las señales, exigían demostración. Y por eso hay muchos judíos frustrados en el Evangelio que están esperando todos los domingos un festival de señales porque no se conforman con lo que la palabra declara. Pero luego entonces a los griegos le hablaba por medio del entendimiento y la sabiduría. Hay que entender para quién era cada cosa. Y esto no limita el poder que actúa por medio de la iglesia, que no depende de la fuerza y de la voz, ni del tono del predicador, ni de la manipulación de las emociones como vemos hoy en día, sino del poder manifestado en la resurrección de Cristo, capaz de sanar, de restaurar, de liberar. Pero le tengo una noticia: yo en los tiempos de mi ignorancia entendía que el poder de Dios solo se manifestaba cuando alguien lanzaba un bastón y se paraba de una silla de ruedas. Ahora entiendo que después que lanzaban el bastón y se paraban de la silla de ruedas, jamás lo volvíamos a ver. Y por eso Jesús tuvo que decirle: vete, pero como tú no vuelves, recuérdate que no debes de pecar más. Ahora los milagros más grandes yo no los veo cuando lanzan un bastón y vuelven al pecado. Los veo cuando veo vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, que dejan el pecado y la vida incorrecta para vivir conforme al glorioso evangelio de Jesucristo. Ahí hay un milagro sentado. En esta silla hay milagros sentados de todo tipo. Gente que Dios sacó de las tinieblas a la luz admirable y que los tomó como dispensarios de gracia para anunciar su eterno propósito en Cristo Jesús. ¿Quieres ver milagros en esta mañana? Voltéate al que está a tu lado. Dile al que está a tu lado: tú eres el milagro más cerca que yo tengo ahí. Ay, 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 si usted supiera lo que hay detrás de cada historia, entendiera el porqué de la gloria. Si usted supiera las vidas que hemos sido transformadas por este evangelio de poder, que es el evangelio de Cristo, entendiera de qué se trata. Mire, esto que yo le voy a decir y lo voy a resumir, muy práctico y sencillo. Pero lo que dice este pasaje desmanteló, escúchelo bien, desmanteló la hipocresía de muchos ministerios en este tiempo de pandemia. Fíjese lo que dice Mateo 25, del 35 en adelante. Jesús dijo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos respondieron diciendo: Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de comer o sediento o de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, te vestimos? ¿Y cuándo estuviste enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey les dirá, verso 40. Si lo tienen, léelo conmigo. En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos pequeños, más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, el texto siguiente, que es la llave de este pasaje, y quiero que le preste atención, dice: entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado por el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, sed, no me diste, fui forastero, en la cárcel, no me visitaste. Y también ellos responderán diciendo: Señor, ¿por qué estas cosas no te las hicimos según dice? Y él dirá: por cuanto lo hiciste a estos pequeños,
a mí también lo hiciste. Ahora, aquí hay una pregunta muy capciosa. Jesús está diciendo, ustedes no hicieron esto, por eso yo nunca os conocí. Y ellos están diciendo, Señor, ¿por qué tú dices que no lo hicimos? Y Él dice, porque tú no lo hiciste a uno de estos pequeños. Tú lo hiciste por otra motivación. ¿Cuáles son las motivaciones de lo que hacemos? ¿Sacar 2 fotos para que vean que yo soy bondadoso en el ministerio? ¿Buscar 3 videos para subirlo a la red y que la gente sepa que yo ayudo al otro? ¿O tener la jactancia de decir que hacemos obras benéficas sin una motivación correcta en Cristo? Ya está la recompensa, la gratificación y el aplauso de los hombres. Pero Jesús dice, nunca os conocí. ¿Y por qué Él dice no los conocí? Se lo voy a expresar en esta palabra. Hay cosas que las hacemos en Cristo y Él las conoce. Y hay otras que las hacemos nosotros sin Cristo y Él no las aprueba. ¿Cuántas cosas nosotros hemos desarrollado como programa que no tienen nada que ver a Cristo, que no promueven a Cristo, sino que alimentan nuestro propio ego y automotivación? Así que entonces, al contemplar la Escritura, contemplamos que el mensaje tiene que ir acompañado de la acción. Y en estos últimos días hay algo que fue revelado en la vida de la iglesia: la indolencia, la indiferencia, la apatía, que revelan las características del hombre en el tiempo presente. Días peligrosos donde un gemir cósmico en toda la tierra demanda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy más que nunca necesitamos ser testigos que evidencien el amor al prójimo, porque esto revela la practicidad del evangelio que hemos recibido. Y esa practicidad del evangelio que hemos recibido trae no solamente un mensaje poderoso, sino una evidencia que manifiesta cuánto amor de Dios hay en nuestros corazones. Cuando comenzó la reapertura, después de los tiempos de cuarentena, que todos, creo que entiendo que lo vivimos todos. Hablaba ayer con los amados Oltov, me hablaban de lo que sucedió en Argentina, hablaba con los pastores Mora, me hablaban de Chile. He estado conversando, Colombia, todos lo vivimos. Hoy día hay una serie de pastores frustrados, abandonando el ministerio, peleados con Dios porque Él no ha sido fiel con ellos. Oiga bien, porque las personas después de la pandemia no volvieron. Y un día me tocó participar en un foro y una de las preguntas finales no tenía nada que ver con lo que yo había expuesto. La pregunta que me hicieron un grupo de pastores: díganos cuál es el secreto para que las personas vuelvan, porque hemos visto fotos donde después que pasó la pandemia ustedes siguen operando y las personas están allí. Digo, te tengo el secreto. El secreto consiste en no solo predicar un mensaje, sino vivir lo que estamos predicando. ¿Cuántas familias perdieron un ser querido y no recibieron ni siquiera una sola llamada para saber si estaban vivos y darles una palabra de consuelo, fortaleza? Y esto no se resuelve hablando revelación un domingo. Demanda practicidad en el evangelio. ¿Cuántas personas que tenían décadas diezmando, ofrendando y haciendo todo tipo de cuestiones en el ministerio como ayuda financiera, perdieron el trabajo, no tenían un pan que poner en su mesa para que sus hijos comieran, pero no pudieron recibir la llamada del ministerio donde ellos sembraron e invirtieron la vida y los recursos para preguntarle qué necesitas y cómo podemos servirte en el momento que estás viviendo? No me hables de información. Háblame de practicidad, de un evangelio que puede evidenciar lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Así que después no lo volvimos a ver más y la culpa no fue del diablo, sino de nuestra falta de evidenciar lo que recibimos en Cristo. Concluyo donde comencé.
Dios nos ha llamado a ser buenos administradores de los recursos de gracia que hemos recibido. Y por esa causa Pablo, prisionero de Cristo, dobló sus rodillas para que si era que habíamos oído de la administración que fue dada por revelación y del misterio que antes fue oculto y dado a conocer, ahora pueda ser comunicado y revelado como lo ha sido por el Señor por medio de sus santos apóstoles y profetas, con el fin de que podamos ser buenos administradores. Pero el fin de todo es que como administradores seamos hallados fieles. La practicidad del Evangelio de Cristo será conocido por aquellos que no solamente escuchan nuestro mensaje, sino que ven nuestro estilo de vida. Alguien dijo: háblame más alto. Lo voy a repetir: háblame más alto, que no te escucho. Y al que le preguntaron dijo: pero estoy hablando alto. Y quien preguntó dijo: es que tus acciones no me dejan escuchar el sonido de tus palabras. Que la gracia de Dios siga afirmando nuestras vidas en Cristo Jesús.